Esta noche vamos a continuar esta nueva serie de estudios, La vida de la iglesia. La semana pasada estuvimos cubriendo la primera temática, Disfruta tu vida en el reino de Dios. Y estuvimos hablando acerca del reino de Dios como aquella instancia sobre la cual Dios está obrando como soberano. Dios es rey, siempre ha sido soberano de la tierra, no ha habido un momento en la historia de la humanidad en que Dios no haya estado reinando. Así que Dios reina sobre la creación porque es obra de sus manos. Dios reina sobre los habitantes porque es soberano sobre la humanidad y Él le ha dado la vida. Dios reina sobre los fenómenos naturales. Dios reina sobre la historia de la humanidad. Dios reina aún sobre Satanás y los demonios, porque toda acción demoníaca está limitada por el poder de Dios y solo ellos pueden operar bajo el consentimiento de alguna manera de la voluntad de Dios. Así que Dios es rey, Dios reina. Ahora, el hombre al apartarse de Dios ha optado por una actitud de rebeldía ante el rey. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo vino con un nuevo mensaje diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y subrayo que el reino de los cielos no vino a la existencia, sino que simplemente se está acercando en la persona del Rey Jesucristo. Y Él está extendiendo una invitación: arrepentidos y creed en el Evangelio. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio nace de nuevo y entra bajo el gobierno de Dios, entra en el reino de Dios. Ahora, cuando un creyente entra en el reino de Dios, es parte del reino de Dios, lo hace como parte de la comunidad que se ha reconciliado con el Rey y está viviendo bajo la voluntad de ese reino. La iglesia entonces no es el reino, sino es la comunidad que vive en armonía con el Rey y que es como un prototipo del reino que ha de venir. En la iglesia se comienza entonces a disfrutar de valores de la eternidad, como es la humildad, la sencillez, el perdón, la reconciliación, el gozo, todo el fruto del Espíritu comienza a verse dentro de la iglesia, no como cosa casuística, sino como señales del reino que han venido a la vida de cada individuo. Y en esta semana, hoy, vamos a tomar un segundo tema: experimenta el poder del reino de Dios. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los dones espirituales, porque dentro de esta comunidad del reino, una señal que estamos anticipando ya el poder que pertenece a la eternidad, es que ahora nosotros podemos desarrollar habilidades y ministerios que no son propios de nuestro talento natural, sino que son dados por el Espíritu. Así que parte del poder del reino de Dios es la posibilidad que tenemos nosotros de comunicar la palabra, de entender la palabra, de exhortarnos y ministrarnos unos a otros con el poder que el Espíritu nos da a través de habilidades y dones espirituales. Así que ese será el tema de hoy: experimenta el poder del reino de Dios. Y el texto que quisiera que pudiéramos tomar como base para esta noche es 1 Corintios 4:20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Podemos leerlo todo? 3 y... porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vamos a respondernos en esta noche estas 5 preguntas. 5 preguntas básicas acerca de los dones espirituales y cómo podemos desarrollarlos en nuestra vida. La primera de ellas: ¿qué son los dones espirituales? Luego, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuántos dones hay? ¿Han cesado algunos dones? ¿Cómo puedo conocer mis dones espirituales? Esas son las preguntas que vamos a responder a continuación. Entonces, la primera pregunta de ellas: ¿qué son los dones espirituales? Entendemos como don espiritual la habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Dale un poquito para atrás para el versículo, Lepa.
de la 1 lección. Corintios 4:20. Gracias, Bea. 1 Corintios 4:20. Ok. Entonces, entendemos los dones espirituales de esta manera. Como una habilidad potenciada por el Espíritu Santo, utilizada para cualquier ministerio de la iglesia. Ahora, desde esta definición, podemos nosotros hacer una distinción de lo que llamamos nosotros talentos. Talentos no son habilidades dadas por el Espíritu Santo después que nacimos de nuevo, sino es que son habilidades dadas por Dios también, pero desde nuestra concepción, y que pueden ser desarrolladas a lo largo de la vida, independiente a la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay quienes pueden ser maestros de matemática, maestros de ciencia, y aún después de conocer a Jesucristo, no necesariamente tiene el don de maestro para enseñar en la iglesia. En nuestra iglesia, en Caibarín, cuando era un adolescente, bueno, ya era un joven, estaba trabajando en la escuela dominical, ya se lo dije hace varias semanas atrás también. Tuve la intención en mi inmadurez de investigar en la congregación quiénes eran maestros seculares, quiénes eran maestros en las escuelas, con la iniciativa de poderlo incorporar en la escuela dominical. Sucedió que así yo hablé con uno o dos maestros, un profesor de matemáticas, una profesora de contabilidad, y yo quise incorporarlo en la escuela dominical, pero luego de darle una o dos oportunidades, una de ellas, la profesora de contabilidad, que era licenciada en contabilidad, ella me dijo: mira, créeme que Dios no me ha dado este don. Yo puedo dar clase de contabilidad, pero no puedo dar clase de Biblia. No puedo explicártelo, pero esto es lo que he experimentado. Y luego ese caso específico me hizo a mí investigar en la palabra del Señor y en oración, y el consejo de otros hermanos. Por supuesto que puede haber talento, pero esos talentos no necesariamente son dones espirituales para ministerio en la iglesia. Entonces vamos a entender dones espirituales como la habilidad que da poder potencializada por el Espíritu Santo para ministrar en la iglesia. Acerca de lo que hemos hablado, ¿tiene alguna pregunta? ¿Vea? No, te fue más adelante. ¿Seguro? Capaz no respondes ahora. Ok. Ahora bien, los dones espirituales, ¿cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Bueno, básicamente el propósito de los dones espirituales es edificar la iglesia. ¿Alguien puede leerme 1 Corintios 4:12? Entonces también nosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar a la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y esto es muy importante. Si nosotros hacemos la pregunta en cualquier momento, ¿para qué? ¿Cuál es los propósitos de los dones? Nosotros enseguida respondemos: para la edificación de la iglesia. Porque Corintios 12 también lo repite muchas veces: para la edificación de la iglesia. Ahora bien, aunque entendemos a veces que los dones son para la edificación de la iglesia, a veces en el desarrollo práctico de la iglesia no los recordamos como debemos recordarlos. Porque la única manera en que Cristo es quien edifica la iglesia es que la iglesia se desarrolle sus ministerios de acuerdo a los dones que Dios da. Ahora, otro error que cometí yo muy temprano en el ministerio. Yo había leído un libro que se llama Iglesia con Propósito, y Iglesia con Propósito propone una estructura para la iglesia, basada en 5 propósitos que él quiere enfatizar, que podemos recordarlo con las siglas PESCA: proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo y adoración. Esos son 5 propósitos. Él dice que si él fuera a comenzar nuevamente otra iglesia, Rick Warren, él utilizaría 5 líderes en cada una de estas áreas y estructuraría el ministerio de la iglesia basado en esos 5 propósitos. Muy buena idea. Ahora, yo después de leer ese libro, que para mí fue muy bueno, muy inspirador, yo comencé el ministerio con la juventud en la primera iglesia bautista de Caibarín, como pastor de jóvenes. Y yo venía con esa estructura en mente. Y dije: yo voy a buscar 5 líderes que desarrollen estos 5 ministerios. Pero la realidad es que dentro del grupo pequeño de jóvenes que teníamos,
no habían líderes que tenían dones en todas estas áreas como para desarrollar un ministerio. Y yo forzaba para que surgieran estos ministerios, pero eso lo que trajo a mi vida fue frustración. Porque quería imponer una estructura al grupo que tenía. Ahora, en oración y batallando también, el Señor me guió a pensar de una manera diferente. Y es que yo como pastor de jóvenes, lo que necesitaba era en oración descubrir los dones que estuvieran ya patentes en el grupo de jóvenes y formar en su vida en madurez espiritual y guiarle a desarrollar esos dones que ya estaban allí. Y esos dones descubiertos e implementados iban a desarrollar los ministerios que Dios le había dado a ellos. Y esos ministerios, desarrollándose, naturalmente surgiría una estructura dentro del grupo. ¿Me explico? No es lo mismo que como líder yo fuera al grupo de jóvenes y decir, bueno, yo quiero que aquí haya un líder así, otro líder así, y voy a tener esta estructura y voy a llenar puestos en un diagrama. Sino que es muy diferente. El Señor me ha llamado a mí como pastor a ser siervo y descubrir cuáles son los dones que el Espíritu le ha dado ya a mi iglesia. Y al descubrir los dones que hay en los corazones, entonces invertir en esas vidas para que crezcan espiritualmente y comiencen a desarrollar ministerios. Y los ministerios que fluyen espiritualmente de manera espontánea, patentizados en el tiempo, son los que ponen la estructura en la iglesia. Y esta es la única manera en que Cristo edifica la iglesia, porque de otra manera somos nosotros los que estamos edificando una iglesia. No es a tu fuerza, sino a lo que Dios pone. Amén, hermano. Por eso, ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Esto es básico para el desarrollo natural de la iglesia. Porque muchas veces la iglesia tradicional ha heredado de instituciones una estructura. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de las iglesias bautistas en Cuba tienen una estructura heredada de la convención. La estructura que está en la convención se multiplica en las iglesias locales. ¿Cuáles son las estructuras de la convención? Departamento de Educación Cristiana, Departamento de Enseñanza Bíblica de la Juventud, de Unión de Varoniles, de Femeniles, Unión de Preparación. Entonces, todos esos departamentos en la institución se multiplican, tienen su réplica en la iglesia local. Entonces, una vez al año la iglesia se reúne, tiene una estructura para llenar. Y entonces, bueno, vamos a elegir al hermano del Ministerio de la Juventud. Y aunque no haya nadie con el don o el ministerio o el llamamiento para trabajar con la juventud, alguien tiene que cubrir ese espacio. Es verdad. Y entonces lo que sucede es un desastre. Porque Juana, que no está llamado, que se vio apenada en el momento, digo sí porque pensaba que era lo mejor que podía hacer. Pero lo mejor es que si no hay un don del Espíritu para administrar a la juventud, si no hay un don y un ministerio y una persona allí ya para servir, lo mejor es que los jóvenes no tengan líder. que no tengan un encuentro, no sé lo que el pastor cubra esa área, no sé lo que puede hacer, pero... O hacer como una encuesta, porque tienen esta... Empezar por las bases, por descubrir el don, guiar a esos líderes a la madurez espiritual, ir progresivamente delegando el liderazgo hasta que se establezca el ministerio. Pero así lo hacemos también con las diferentes áreas, con evangelismo está diciendo, o con mayordomía, y entonces al final tenemos personas que impulsamos, que presionamos para cubrir una estructura que no es dada. Entonces, ante el fracaso, nos sentimos nosotros frustrados. Y lo que estamos poniendo es una camisa de fuerza a la iglesia. Pero la iglesia es un organismo vivo, es dinámico. No hay una iglesia parecida a otra. No hay manera de que nosotros podamos decir, esto resultó aquí, vamos a multiplicarlo acá. Solamente podemos aprender principios generales de otras experiencias anteriores, pero cuando llegamos a una iglesia nosotros debemos llegar desde abajo y decir, bueno, ¿quiénes son las personas que Dios me ha dado? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado, Bea? Dios te ha dado, Jonathan, que Dios te ha dado, Márquez. A ver, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Y cuando descubrimos qué es lo que Dios nos ha dado,
Nosotros somos conscientes de nuestra identidad peculiar, de nuestra huella digital muy particular como iglesia. Lo que nos diferencia de otras tantas iglesias. Por eso nosotros no hacemos nada con compararnos con otras personas, ni compararnos con otras iglesias. Porque Dios nos ha dado a nosotros un ADN muy particular como iglesia. Somos un organismo independiente. Interdependiente porque tenemos relación con todo el cuerpo de Cristo, pero tenemos una identidad propia. Que necesitamos descubrirla y cuáles son los dones y misterios que Dios nos ha dado a nosotros en particular, porque cuando lo descubrimos y lo implementamos, entonces podemos ser mayormente bendecidos. Entonces, ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Y la única manera en que Cristo esté edificando su iglesia es que estemos nosotros como iglesia desarrollando los ministerios de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Si alguno de nosotros comienza a desarrollar un ministerio, un área de servicio en la cual Dios no nos ha capacitado, lo estaremos haciendo en nuestras fuerzas. Lo estaremos haciendo en nuestras propias habilidades, con nuestros propios recursos. Y aunque aparentemente pueda haber fruto, no es el diseño de Dios. Este camino hacia el desarrollo de la iglesia puede ser lento, pero es el que viene de Dios. Porque nosotros podemos tener una estructura, llenarla rápido y decir, ya tenemos una iglesia formada, pero nosotros vamos a estar tropezando por muchos años porque estamos llenando una estructura con personas que no tienen dones, no tienen ministerio, o no conocen a los cuales Dios nos está llamando. Quizás alguien que está en el área de servicio debería estar en el área de mayordomía y viceversa, porque debemos empezar. Esta es la importancia que tenemos nosotros, que tiene este tema, de que nosotros podamos descubrir cuáles son mis dones, a qué Dios me está llamando. Y aunque haya una necesidad de algún lado, yo no puedo comprometerme al 100% en esa necesidad porque Dios no me quiere allí. Puede ser que una necesidad patente en la iglesia puede ser el camino a que yo descubra que Dios me está llamando allí. Pero si Dios no me está llamando allí, es mejor que permanezca la necesidad. Y nos comprometamos en oración. Porque necesitamos conocer cuáles son nuestros dones para que Dios sea quien edifique la iglesia y no nosotros con nuestra mejor intención. ¿Tiene sentido para usted? Amén. ¿Eso se está grabando? Sí. Bueno, Pienso que sí. espero. Pienso que sí. ¿Cuál es el propósito de los dones? Dijimos, para edificar la iglesia, en sentido general, pero en manera particular hay algunos dones que aparecen en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, que nosotros nos llaman, que son dones para capacitar a la iglesia, para que ellos desarrollen dones para el entendimiento del reino. Y son los dones que a veces se llaman dones ministeriales, o ministerio quíntuple, que en las últimas décadas se ha mencionado mucho. ¿Cuáles son estos dones? Dice, y él constituyó a sí mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son algunos de los dones que de manera particular tienen la responsabilidad de capacitar al resto de la iglesia para desarrollar el ministerio de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. Pero dentro de los dones hay un grupo específico de dones de liderazgo, que son estos 5 mencionados, que están dados a la iglesia para capacitar al resto para que se multiplique el ministerio. Así que el ministerio de la iglesia no se desarrolla por el pastor, sino que el pastor lo que hace es capacitarnos a nosotros para que hagamos el ministerio. Lo que hace un pastor de jóvenes necesariamente no es alcanzar jóvenes, aunque a usted no le suene raro eso. Lo que hace un pastor de jóvenes es entrenar a jóvenes para que alcancen jóvenes, principalmente. Porque si yo alcanzo un joven, solamente alcanzaré uno, y después que alcance uno iré a buscar otro, y estaré sumando de uno en uno. Pero si yo lograra como pastor de jóvenes capacitar a 2 para que ellos alcancen a otro, entonces estaríamos multiplicando el ministerio. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que nadie alcanzará mejor a un joven que otro joven, porque hay un abismo cultural que a veces es insalvable.
Y lo único que podemos hacer es multiplicar el liderazgo para que ellos alcancen otro. Y nadie podrá alcanzar mejor a otra mujer que una mujer. Entonces, el camino del pastor es entrenar a las mujeres para que ellos alcancen a otra fémina. Entonces, este es el propósito del ministerio, de estos dones. Es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuántos dones hay? Esta es una pregunta interesantísima. En cuanto a los dones, hay muchos temas escabrosos. Y esto es uno de ellos. ¿Cuántos dones hay? Bueno, en el Nuevo Testamento se relacionan varias listas de dones. 6 listas diferentes. La primera de ellas que vamos a mencionar es Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10. ¿Alguien puede leerme esta lista de dones? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de curación, milagros, profecías, distinguir entre espíritus, lenguas y no sé cómo dice. Interpretación de lengua. ¿Inter qué? Interpretación de lengua. Gracias. Esta otra lista, en 12 también, Corintios 12. Jorge, ¿puedes leerme, Jorge? Apóstol, profeta, maestro, milagro, tipo de curación, ayuda, administración y lenguaje. Muy bien. Corintios 12, 28. Aquí tenemos una tercera lista. Ari, ¿puedes leernos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Algo interesante es que algunos relacionan pastor, maestro como un solo don. Y hay quienes lo diferencian como un quinto. Pastor y maestro. Esto viene porque en el pasaje de Efesios 4, 11 hay una conjunción, dice pastor y maestro. Como si pudiera ser un solo don. No, diferente. En esta lista pudiera ser un solo don, porque todo maestro, todo pastor debe ser un maestro. No puede ser pastor si no es un maestro. Ahora, hay quienes son maestros que no necesariamente son pastores. Son maestros y no son pastores. Exactamente. Pero puede tener llamado pastoral. O sea, que no quiere decir que sea un pastor, Da igual. pero un maestro tiene sus ovejitas que está cuidando, así que. Pero como maestro. ¿Cómo maestro? Bueno, pero. Por un maestro. Es decir, no todo pastor sí tiene que ser maestro, porque dice en los requisitos de Timoteo capítulo 3 que sea apto para enseñar. Ahora, pero no todos los maestros están llamados a ser pastor, aunque tenga a cargo un grupo al cual está enseñando en la doctrina. Entonces, Los dones de enseñanza que está en otro listado. En este específico es no se considera uno solo, pastor maestro. Pastor maestro. Abarca las dos cosas que también la explica después en Timoteo, apto para enseñar. Así que el caso de que sea un maestro está en otro don. Sí. Que es el de enseñanza nada más. El de no pastor enseñanza. maestro. Gracias, pastor. Aquí tenemos otra lista. Y Marilena nos lee. El que habla, el que presta algún servicio. Ah, qué bien. Esta es una manera muy sencilla en que Pedro lo pudiera agrupar. Los que hablan y los que sirven. Entonces, tenemos otra lista aquí. En Romanos capítulo 12, versos 6 y 8. Pastor. Profecía, servicio, enseñanza, los maestros, exhortación, liderazgo y misericordia. Muy bien. Ahora, veamos algunas consideraciones generales al haber leído estas listas así de una manera muy rápida. Después de leer esta lista, aunque haya sido muy rápida la lectura, ¿qué conclusiones ustedes sacan? ¿Qué ve allí? Voy a hacerlo una vez más. Hay diversidad de dones. Una sola conclusión, muy buena, que hay mucha variedad Abarca de para dones. toda la iglesia. Pero el espíritu es el mismo. Ah, sí, pero el Espíritu Es el mismo. es el mismo. Dice Pedro capítulo 4 que la gracia de Dios, dice la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. En capítulo 4, cuando habla de esos dos áreas de dones, en los que hablan y los que sirven, está en el contexto de que la multiforme gracia de Dios. Es decir, que Dios, Buenos administradores de los cultivos. gracias, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También dice la multiforme sabiduría de Dios. Muy bien. Entonces, otra consideración general que quieran enseñar a ustedes. Bueno, aparte de Pedro, creo que todos tienen algunos o sea, que se repiten. Pues. Ah, muy bien. Eso es algo interesante. Es que se repiten algunos,
pero otros. No se repite. Entonces las listas no son exhaustivas. Y eso sí es una de las conclusiones creo que tengo ahí de... Algunas de las listas se repiten los dones, mientras que otros aparecen solamente uno. Lo que indica que Pablo no tenía la intención de construir una lista exhaustiva de los dones. No. Es decir, algunas de las listas se pueden observar cierto orden, como en Corintios 12, donde se habla de apóstol, Maestro. profeta, maestro. Evangelista. Y entonces ahí vemos un orden que a veces da la intención de que Pablo lo puso en ese orden como un orden jerárquico que ponía estructura a la iglesia. Primero están los apóstoles, después están los profetas, después están los maestros, y que unos se deben a otros en un rango de autoridad y servicio. Eso aparece en esa lista, pero no en el resto. Así que de manera que pudiéramos tomar estos ministerios, como la lista también de Efesios capítulo 4, como dones que dan cierta autoridad en el liderazgo de la iglesia y que pueda haber un orden en estos dones en la congregación. Entonces, volviendo a la primera observación, ninguna de las listas es exhaustiva. Si no hay una lista en la Biblia donde nosotros podamos decir, aquí están todos los dones. Lo que nos dice esto también, otra conclusión, y es que dones, basado en el concepto que digo, es dones toda habilidad dada por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Es decir, que pueden haber dones que no están relacionados en la Biblia en ese momento, porque él simplemente está mencionando algunos como ejemplos. Entonces, toda habilidad, Mucho más. puede haber mucho más, porque es muy multiforme la variedad de dones en la iglesia. Entonces, otra observación, algunos dones tienen su parecido o están muy relacionados, y algunos hablan de ellos como si fueran paquetes para ministerios. Por ejemplo, como el liderazgo y administración, que son muy parecidos. Nosotros sabemos también que un maestro debe tener consigo otros dones aledaños con más o menor énfasis. Por ejemplo, un maestro debe tener, ¿qué otro don complementa el ministerio de un maestro? ¿Dónde que se ha mencionado ahí? Exacto, se ha mencionado ahí o La palabra. Don de la palabra, de comunicación, carisma. carisma, Carisma como, como que liderazgo. o sea, como que le importan las personas, muestra misericordia. Misericordia, El amor, que es el mayor de todos. amor, Enseñanza. enseñanza previamente. El que tiene el don de evangelismo, ¿qué otros dones complementan? Palabra. Con tu palabra, Exhortar. el de exhortación para invitar a las personas a recibir a Jesucristo, También el de misericordia y compasión. ¿Ya se dan cuenta? El misionero. ¿Qué dones complementa el don del misionero? Evangelista. Evangelista. Yo pienso que no sé si es un don, pero seguridad en el Señor y en el propósito de Él. Porque Lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Se complementa. Es que hay dones, hay ministerios que tienen su don principal, primario, pero que hay varios que complementan el ministerio. Hay pastores que su área principal es el área de evangelismo. Es pastor, pero su don secundario que complementa su ministerio como pastor es evangelismo. Y entonces su pasión para la iglesia va a ser guiada hacia el evangelismo. Pero el pastor que tiene como énfasis también en su ministerio la enseñanza, a veces va a tener más énfasis en entonces va a estar enseñando currículos de discipulado, va a estar estableciendo las clases de escuela dominical. Entonces va a estar enfatizado más en la doctrina, en la teología y en estas áreas. Ahora, hay pastor que tiene como énfasis en administrativo. va a estar dando dinero todo el tiempo. Y entonces, está hablando de dinero o está revisando, Tiene mucha capacidad para organizar. supervisar la parte financiera. Entonces, cada uno de nosotros, Y el pastor es músico también. y pastor es músico, y entonces está dirigiendo la alabanza, y de allí siguen.
Estas cosas debemos nosotros tenerlas en cuenta para conocernos a nosotros y también para saber reconocerlo en otros. Ahora, y el músico no. Bueno, se lo dijeron al final. antes de Ahora, que los terminara. diferentes dones tienen variedad de expresiones. Los diferentes dones tienen variedad de expresión. Ahora, hay quienes son evangelistas, pero son evangelistas de multitudes o desde el púlpito. Pero hay quien es evangelista, pero es mejor evangelista Uno a en uno. el contacto personal. Entonces, así podemos nosotros. Variedad. Hay variedad de expresión de un mismo don. Es interesante. Los dones pueden desarrollarse. Hay dos citas acá. Audi, ¿puedes leernos por favor las dos citas? Sí. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces aquí hay dos palabras. Ejercita el don y aquí dice aviva el fuego del don. Lo que quiere decir es que nosotros podemos recibir un don, pero nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar No lo apague. ese don. Ahora, los dones pueden desarrollarse. Además, deben estar dispuestos a reconocer los dones en los hermanos. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, no solo de conocer el de uno, sino de saber reconocerlo en otro. Porque una de las formas en que yo pude confirmar que Dios me está llamando al ministerio pastoral es que algunos hermanos se me acercaron y decían, yo creo que, con esta palabra, yo creo que el Señor te está llamando al ministerio pastoral. Y pusieron en mí una inquietud. Porque otros pudieron ser sensibles de querer reconocer ese don en otro. Entonces, Dios habla a través de Y de los hermanos. los hermanos, que son más maduros. Y siendo un adolescente, a varios hermanos me confirman esa palabra y entonces me vuelvo a la oración y descubro el ministerio. Pero porque otra persona más madura que yo era sensible. Se dieron cuenta antes que tú. Exactamente. Porque Dios obra de esa manera. Debemos estar dispuestos a reconocer los dones en los hermanos. Debemos apreciar los dones que son diferentes a los nuestros. Lo que sucede es lo siguiente, es que un don dado por el Espíritu desarrolla una pasión indescriptible en el corazón. Y nosotros pensamos que ese es el don más importante. Aunque no estamos dispuestos a aceptarlo, fíjense, aunque no estamos dispuestos a aceptarlo públicamente, y no lo vamos a decir así públicamente, lo defendemos tanto ese don, y defendemos tanto ese ministerio, y hablamos tanto de ese don como si fuera el más importante. Y a veces sucede que en las iglesias entra en confrontación los dones. Porque un hermano con una pasión quiere guiar a la iglesia hacia esa dirección y quiere sumar hermano y quiere buscar finanzas y quiere revolver a todo el mundo hacia esa dirección, pero se levanta otro hermano con otro don y quiere tener la misma atención o los mismos recursos o el mismo apoyo y entran en conflicto. Ahí viene el conflicto. A veces dentro de la iglesia porque dos hermanos muy apasionados por un don y ministerio están compitiendo por la atención, por los recursos, por el movimiento de personas en esas dirección de liderazgo. Entonces nosotros debemos ser maduros en ello y saber reconocer el don en otro y saber también apreciar ese don y ministerio como tan importante como el que el Señor nos ha dado a nosotros. Todos podemos tener un don y nadie tiene El mejor. ni lo mejor ni todos, Nadie más. ni todos los dones. Y los dones pueden ser permanentes o no según la necesidad de la iglesia. Y todos, y todos tienen al menos uno, ¿no? Todos tenemos al menos uno, ahí lo dijimos en el 8, todos tenemos al menos uno, pero nadie tiene todo. Ahora, en el 9 dice, los dones pueden ser permanentes o no según la necesidad de la iglesia. Los dones pueden ser permanentes. Por ejemplo, hay una persona que tiene el don de lengua y habló de lengua una vez nada más. Y ya. Se fue. Vamos a dejar de lengua aparte, No, un ejemplo que pongo. por decirlo. Un ejemplo. Sí, mi hermano. Vamos a dejar eso un momento aparte, vamos a hablar de eso dentro de un momento. Los dones pueden ser permanentes o no según la necesidad de la iglesia, porque los dones son dados para el desarrollo de la iglesia. Y cuando hay una necesidad particular, Dios me puede capacitar a mí para suplir esa necesidad, pero una vez suplir esa necesidad, ya. A veces, por necesidad, los misioneros
los plantadores de iglesias, Dios le capacita de manera sobrenatural para hacer muchas cosas. Muchas cosas. Como el día tener 48 horas. Muchas cosas. Porque Caramba, hay una necesidad. Venga a mí. Hay una necesidad apremiante. Y Dios le da este don, Dios le da esta capacidad. Pero cuando Dios comienza a proporcionarle personas y comienza a repartir dones en otros, esos dones se desarrollan como ministerio en otras personas y ya el pastor o el misionero o el apóstol. Prepárate que se puede ir para otro lado. Exacto. Entonces ya se puede ir para otro lado. Ya se puede ir para otro lado o puede enfocarse en algo específico que le da el espíritu. Qué gracioso, man, ¿eh? Mire, hermano, una de las cosas que el Señor hizo con nosotros en un momento dado es que nosotros en la iglesia bautista de Caguarín no teníamos, bueno, vamos a hablar de la segunda iglesia bautista de Caguarín, no teníamos muchas cosas, era una iglesia pequeñita, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Sí, Y en los últimos años de estar nosotros en el ministerio, la iglesia, esa iglesia comenzó a perder todo el liderazgo. Y en menos de medio año perdieron todos los líderes. Uno porque emigraron acá a los Estados Unidos y otros porque se movieron y otros porque se apartaron. Y la iglesia quedó sin ningún líder. Sin ningún líder. Y el Señor nos movió en nuestro corazón de ir hacia allí. Amados hermanos, en esa necesidad nosotros tuvimos que hacer muchísimas cosas que nunca habíamos hecho. Nosotros comenzamos una escuela dominical, comenzamos un grupo de alabanza, comenzamos varias cosas que nunca habíamos hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo quiso dar en un momento dado. Pero no quiere decir que lo que yo hice y pude desarrollar en ese momento allí, lo puedo hacer siempre. Porque Dios obra de maneras muy particulares. Pero no hay una parte de la Biblia que dice que los dones son irrevocables. Pero recuerden que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en el contexto que se está hablando. Se está hablando de la elección de Israel como nación a través del cual vendría el Mesías y la salvación a la humanidad. Y el llamamiento y el don que Dios le dio a Israel, ese don, esa gracia, no como ese don como habilidad para la edificación de la iglesia, sino como el regalo de haber sido escogido como nación por medio de la cual vendría el Mesías y la salvación a la nación, eso es irrevocable. Aunque usan ese versículo de otra manera. se usa muy fuera de contexto. Que hay muchos que usan ese versículo. No, ese versículo se abusa muchísimo fuera de contexto. Porque no está hablando de dones espirituales ni el llamamiento a un ministerio, sino a la nación de Israel como un conducto por medio del cual venga la salvación para la nación. Y aun cuando Israel fue apóstata y le dio la espalda a Dios, el propósito para con él siguió. Por eso el llamamiento y el don de Dios para Israel es irrevocable. Pero no en cuanto a este tema. Y en cuanto a la iglesia, nosotros damos, ¿cómo se llama? En estado. Muy bien. Entonces, el 10 dice, debemos hacer una distinción entre deberes cristianos y los dones espirituales. Hay que hacer una distinción en esto. Todos debemos predicar el evangelio, pero no todos tenemos el don de evangelista. Todos debemos discipular a alguien, pero no tenemos todos el don de maestro. Gracias, María. Así mismo es. ¿Se dan cuenta? Todos debemos adorar a Dios, pero no todos tenemos el don de exhortación y de adoración. ¿Se dan cuenta? El don es como el deber, pero potencializado para el servicio. De una manera específica, con un énfasis, con una carga de unción específica para desarrollar ese ministerio. Entonces, nosotros que tenemos algunos de los dones que hemos mencionado, por ejemplo, el don de exhortación o el don de oración e intercesión, cualquiera de estos dones, el don de misericordia, debemos tener en cuenta lo siguiente, que esa pasión que Dios me está dando a través de ese don es muy peculiar para mí y que debo tener paciencia con aquellos que deben desarrollar ese servicio o deben tener ese deber para con, pero que no tienen el don, porque no van a tener esa pasión, no van a tener ese interés, no van a tener ese compromiso, no van a tener la habilidad que tú tienes para ello. ¿Me explico? Eso se llama muchas veces que el cristiano tiende a proyectar su don. Exacto.
Entonces, es evangelista, dice, pero nadie vino hoy aquí A predicar. a evangelizar, y tú quieres acabar con la demás gente porque es tu don. Lo demás es un deber Exacto. para con el Señor, pero no con tu pasión. Muy bien, pastor. Entonces, los dones se han cesado. Han cesado algunos dones. Pastor, ¿qué usted cree? No. Esa pregunta, la Biblia nunca dice que cesaron, así que ahí deben estar. Muy bien, ¿qué Hay usted que cree, pastor? enfocarlo, ¿no? Vamos a escuchar al pastor. Bueno, es un tema controversial. Está en una época de la historia, incluso mismo a veces en la iglesia en Cuba, que tuvo un tema tabú, pero en realidad la Biblia no encontramos elementos para decir que han cesado los dones, sino que por la historia vemos que en un momento determinado cesaron después de la constitución del canon de la iglesia, pero luego después que reaparecieron. Y como tú mismo predicaste o enseñaste la vez pasada, Dios es un Dios que reina, Dios es un Dios soberano, y no podemos poner a Dios en una cajita, encasillarlo de lo que puede o no puede hacer. Dios puede hacer lo que quiera. Cuando quiera. Y entonces creo que se siguen manifestando los dones en el día de hoy. Algunas cosas también por las cuales en un momento determinado no se aceptaron los dones era esto, pero el problema de la manifestación histórica, que se vio muy poco a lo largo de la historia hasta recientemente. Y lo otro porque hay un paralelismo con otras religiones que también lo usan, como es los milagros, la sanidad o el hablar en lengua. Que son los dones espectaculares, que a veces son muy llamativos, como el de Corintios, y hoy todavía llama la atención, y que son falsamente llamados espirituales. Porque Muchas veces todos lo son. todo lo Todos son contrario, espirituales. como en Corinto, Ajá. ¿no? Y entonces el vudú lo tenían los magos de Egipto, lo tienen otras religiones, lo tienen los psicólogos con la hipnosis, que pueden las personas hablar también en lengua. Así que se puede prestar a confusión, y el enemigo también lo puede usar. Entonces, algo que estaba leyendo es que, algo contemporáneo, no se puede decir que toda la experiencia que se le achaca hoy en día al Espíritu Santo en las iglesias llamadas cristianas tiene necesariamente que ser experiencias del Espíritu Santo. Ahora, tampoco podemos decir que la experiencia que vemos no sea Negativas. del Espíritu Santo, Ah. porque estamos en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces lo que se nos llama es examinar todo, retener lo bueno y evaluar todo espíritu, como dice Primera de Juan, Sí. que da algunos consejos. Y por ejemplo que el apóstol Pablo también dice que nadie puede llamar anatema al Señor por medio del Espíritu de Dios, que es otro espíritu. Y nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces parece que ahí en Corinto, como está muy cerca, también están por ejemplo, las profetisas de Delfo, cerquita de Corinto, y se puede llegar a creer que algunos de esos profetizos o falsos profetas ya habían entrado en la iglesia de Corinto, y parece que esto es especulación por esta palabra de Pablo, llamando la atención a la iglesia, y por el orden, que había un cierto desorden, todo el mundo hablaba. Parece que uno de estos profetizas, cuando alguien decía Jesucristo es el Señor, profetas de verdad, se levantaron otro y decían Jesucristo es lo otro, no quiero ni decirlo. Y entonces Pablo dice, no, si alguien dice que el Señor no es el Señor, es porque no es un espíritu del Señor. Sí. Y entonces ahí vemos que se puede manifestar esa categoría. También yo noté como se prueban, por ejemplo, la lealtad a Cristo. Si son leales a Cristo, es el Señor, se prueba en ese sentido. Se prueba en la práctica, como el camino más excelente, como el camino de la santidad, que decía Pablo, al fin y al cabo, procuré los dones mejores, y él mismo decía que prefería el de hablar, como dice el apóstol, Para edificación. para edificación, no tanto 5 veces, hablar 5 palabras que 5.000 o 10.000 en lengua, ¿no? Y el fruto del Espíritu Santo. Creo que son indicadores más importantes que la espectacularidad de los dones. Y en cuanto a eso, pues todo es importante porque Dios lo usa. Y la prueba doctrinal, que el Espíritu Santo no se contradice con la palabra. O sea, Juan decía, si alguno está negando la encarnación de Cristo, Cristo no vino en carne, tal Espíritu no es de Dios. O sea, alguien que se levante como profeta negando cosas que están en la Biblia, el Espíritu no se contradice, porque es la misma palabra del Espíritu, la misma palabra de Dios, que fue el que le inspiró. Entonces, a través de todos estos indicadores, podemos ver que existe, y ya que los dones todavía se pueden manifestar. No podemos decir que todo el que se manifieste
sea o que no sea. Tienes que darle un proceso, evaluarlo. Y lo otro, que esté de acuerdo al orden. Porque lo poquito que yo no estaba mucho en iglesia carismática, me invitaron a veces a predicar en algunas y no vi muchas cosas raras como algunos hermanos quizás han visto. Pero una mínima cosa que podemos ver es que puede haber el hablar en lengua, en esas repeticiones que tú escuchas, cuando nadie traduce, no hay intérprete. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo, que debe callarse, porque el Espíritu está sujeto a los profetas. Y entonces, cuando hay una cierta, ese desorden, debe ser el pastor que debe, dirigiendo la congregación, decirle, mira, tú déjalo para tu edificación personal en tu casa. Eso es el orden. Y él dice, y profetas que hablen de acuerdo, o sea, para las lenguas le puso 2 o 3 nada más. Para el profeta que hablen todos, pero que sean con orden. Y cuando empieza a hablar, cuando hable uno y empieza a hablar el otro, el primero cae para escuchar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros? Hemos hablado, uno habla, estamos haciendo un trabajo de profetas aquí. Y en los estudios bíblicos no mandamos que nadie se calle, todo el mundo debe hablar y dar su opinión. Ahora, si fuera lenguas extrañas, ya con 2 o 3, y otro que le traduzca, ya creo que es suficiente. Parece que el Espíritu no va a dar tantas cosas que decir la iglesia, más de otras cosas. Si para los profetas, como tal se dice, no he escuchado eso de que sean, si es en lenguas, que sean 2 o 3. O sea, Corintios 14 puede releerlo después. 1 Corintios del 12 a 14 está todo cómo se debe dirigir. Exacto. El dirigir los jóvenes. o sea, yo he escuchado eso del desorden y qué tal, pero no había escuchado que sean 2 o 3 nada más. Sí, ahí está, principalmente. Todo este tema se debate entre el 12 y el 14. Algo interesante gracias, Pastor. Algo interesante en cuanto a estos pasajes es que el 12 hace una descripción de los dones, de su propósito, origen y finalidad y todo ello. Ahora, el 13 nos habla de la motivación para ejercitar los dones. A veces nosotros hablamos del 13 como el amor nada más. Y el 13, Corintios 13, habla del amor, pero está entre los dones, entre el 12 y el 14. Y el 12 habla de la descripción de los dones, su propósito y demás. El 13 habla de la motivación para ejercer los dones. Y el 14 habla del orden para ejercitar los dones. Entonces, allí en el 14 principalmente habla del orden y de esas restricciones que pone el apóstol para ejercitar los dones. Ahora, no podemos terminar el estudio, aunque ya nos pasamos de las 10, sin mencionar estos consejos. Ahora, ¿qué debemos hacer para conocer nuestros dones? Estos son algunas sugerencias, sencillas y básicas. Primero, emprender una búsqueda profunda de Dios en oración en este sentido. No vamos a avanzar en la vida espiritual ni un paso en ninguna dirección, sino a través de oración. Así que un nuevo nivel en el servicio nos debe llevar a un nivel más profundo en la oración. Entonces, segundo, estudie los listados bíblicos de los dones y la manifestación de estos dones en la vida de la iglesia primaria, de la primera iglesia primitiva. Nosotros podemos tomar esa lista que mencionamos ahorita y buscar un diccionario bíblico o sentarnos con alguno de nosotros y dialogar en qué consiste alguno de estos dones. Pero eso sería otro estudio. En qué consiste cada uno de esos dones. Y al saber en qué consiste uno de esos dones, uno puede descubrir si tiene o no esa pasión de ministerio. El tercero, descubre tu pasión en el servicio. Muchas veces el fuego que arde en tu corazón hacia un área de servicio o hacia una necesidad específica es porque Dios te está llamando en esa dirección. Entonces, una de las maneras de decir, bueno, ¿qué es lo que me llama a mí el interés? De esta manera, muchos hermanos, yo he visto en el seminario, que descubrieron su llamamiento pastoral porque se vieron en el lugar del pastor. Se vieron a sí mismos, cuando predicaba el pastor, ellos haciendo lo mismo. Se vieron cuando dirigía una junta de negocios, se vieron ellos mismos. Entonces, no es que quisieron suplantarlo, sino es que ellos empezaron a verse en esa posición. Y entonces, exactamente. Entonces, si en algún momento tú ves un video, tú ves a alguien sirviendo, haciendo algo, y de pronto tú te ves en ese lugar haciendo lo mismo, puede ser que Dios te esté llamando a desarrollarlo en el futuro. ¿Ok?
Entonces, 4. Investiga cuáles son las mayores necesidades de tu iglesia y comunidad. Porque si Dios da los dones para la edificación de la iglesia, para suplir algunas necesidades, puede ser que descubriendo esas necesidades, Dios te esté potencializando para servir allí. Y pide consejo pastoral. Yo creo que nosotros comienza a servir y evalúa los resultados. Pero quiero quedarme en el 5. Pida consejo pastoral. Los pastores, Dios le ha dado la capacidad espiritual de poder tener una visión general de la iglesia. Y porque son obispos, ¿no es así, pastor? Sobreveedores, es decir, son los managers, supervisores, están sobreviendo, no son los que más ven, pero sino es que sobreven, tienen un panorama general y cómo las particularidades de la iglesia están engranándose entre sí y cómo se está llevando hacia un propósito, hacia una visión final, común. Entonces, los pastores pueden proveerte, el pastor puede proveerte a ti una perspectiva de cómo Dios quizás está obrando en tu vida en relación a cómo Dios está obrando en el resto de la iglesia. Entonces, cuando tú tengas una pasión, un interés, una pregunta, una inquietud espiritual, por favor haga una llamada, compártala, mantenga un canal abierto con su pastor, porque ese consejo pastoral va a bendecir su vida de una manera increíble. Increíble, increíble. Aun cuando usted sepa o se imagine que tiene una respuesta o se imagine algo que se lo sabe, aún así compártalo con su pastor, dialogue con su pastor, dé testimonio a su pastor, porque ese diálogo con el pastor va a enriquecer su vida de una manera increíble. Perdónenme por el tiempo que le he tomado, pero allí está. Pienso que haya sido un tema de interés y que nosotros podamos descubrir nuestros dones, reconocerlos en otros y buscar a Dios diciendo: Señor, da forma a tu iglesia, que cada miembro de la iglesia pueda profundizar su relación con Cristo y que en esa relación profunda pueda descubrir cómo tú le estás capacitando y juntos podamos ministrarnos unos a otros para el enriquecimiento espiritual mutuo y para la gloria de Dios Padre. Recuerden que esa será la única manera en que podamos decir: Dios está edificando su iglesia.